sabe que una de las chicas está preguntando si hoy van a tener la clase de salud, las personas que ya rindieron el parcial. No, yo ahora vemos un poco de anatomía y después ya los dejo liberados para dar el parcial. Pero no van a tener clase después de salud pública. Pero yo sigo conectada para ver cómo les fue, ¿sí? Bien, señor, para avisarle a los chicos que estaban consultando para unirse o no a la clase. No, yo voy a estar conectada para ver cómo les fue, así que aparte por si surge algún problema. Buenísimo, profe, gracias. ¿Sí? Susaya sí te vi, Yuma también, Ojeda también, Franco no se puede conectar, ahí me avisó, Espinosa Laura. Tampoco va a poder dar el parcial. Triana, ahí Elisa Gómez, si no tiene luz, no va a poder dar el parcial. Dijo que ella iba a guardar batería para el parcial, por eso no se iba a conectar ahora. Ah, listo. Ah, bueno, buenísimo. Gracias por avisar. Bueno, los nombré a todos, chicos. Profe, a Escobar nombró. Te vi, sí, ya te había nombrado, pero vi que te conectaste cuando te agregué. Ah, bueno, profe. Simer, profe. Ah, sí, Simer, te vi y ya te anoté. Ah, gracias. Profe, yo entré tarde, no sé si me anotó. Soy Macarena Bramián. ¿Macarena cuánto? Bramián. No te anoté, porque veo más conectados de los que tengo presentes, por eso. Espinosa Laura. Sofía Fuentes. Sí, ya te vi. Nicole Martínez, ahí está tratando de... Bueno, chicos, vamos a ver un poco de aparato circulatorio y después ya los dejo tranquilos para que rindan el parcial, pero yo igual sigo conectada, ¿sí? Bueno, lo que habíamos visto el año pasado, la clase pasada, que habíamos empezado a hablar de corazón, habíamos dicho que es un órgano muscular, ¿sí? Hueco, que tiene en su interior 4 cavidades. Ay, perdón, chicos, que Estefanía Galera también me había pedido conectarla y me olvidé. A ver si se puede conectar. Bueno, entonces habíamos dicho que en su interior el corazón tiene 4 cavidades. Antes, acuérdense que está ubicado en el mediastino, ¿sí? En el espacio que se encuentra entre los 2 pulmones, apoyado sobre el diafragma, más o menos entre el segundo y el quinto espacio intercostal, con el vértice del corazón, como tiene forma cónica, hacia la izquierda. Bueno, en su interior tienen 4 cavidades, se comunican aurícula derecha con ventrículo derecho y ventrículo izquierdo con ventrículo izquierdo. No sé qué pasa, Guillermina, yo tengo la cámara prendida, ¿eh?
Sí, yo tengo la cámara prendida. Yo la veo a mitad de pantalla, profe. Veo a alguien más, el símbolo de alguien más que a usted. Mitad y mitad. Ah, está bien, por eso. Sí. Qué raro, Florencia. Yo tengo la cámara prendida. No la tengo cortada. Bueno, entonces, decíamos que todas las cavidades no se comunican entre sí, ¿sí? Aurículas no se comunican entre sí, ventrículos tampoco. Salvo en la etapa fetal, acá ahora les puedo ir agregando un poco más de datos. En la etapa fetal, mientras el feto se está desarrollando, hay comunicación entre las aurículas y no funcionan los pulmones en el bebé. Los pulmones en el feto están colapsados porque el oxígeno lo recibe de la mamá a través de la placenta y del cordón umbilical, ¿sí? Todo lo que necesita el bebé lo recibe a través de la placenta y el cordón umbilical, y los desechos también los elimina por la misma vía, a través del cordón umbilical, placenta, sangre materna, y la mamá es la que elimina los desechos. Entonces, los pulmones están colapsados, por lo tanto, está inhibido el circuito menor, el del corazón, pulmones, corazón. Ese no funciona. Circula una pequeña cantidad de sangre, pero no tiene que oxigenarse. Entonces, está inhibido. Por lo tanto, la sangre que llega a la aurícula derecha va a pasar a la aurícula izquierda. Durante la etapa fetal va a haber una comunicación entre las dos aurículas. Algo de sangre pasa al ventrículo derecho, pero es muy poca, ¿sí? Porque ya les digo que el circuito menor casi prácticamente está anulado. Queda un poco, circula algo de sangre, pero es mínimo. Entonces lo que prevalece es el circuito mayor. En el momento del nacimiento, cuando empieza a haber un desprendimiento de la placenta, cuando el bebé ya está a punto de nacer y ya la placenta se empieza a desprender, ahí el bebé va a empezar a recibir menos cantidad de oxígeno por vía materna y ya va a tener necesidad de respirar. Una vez que nace el bebé, cuando ya no recibe oxígeno, sí se ve obligado a expandir los pulmones. Entonces el reflejo del bebé de llorar y de tomar grandes cantidades de aire es para expandir los pulmones que hasta ese momento estaban colapsados. Ahí en ese momento las membranas que comunican aurícula, las dos aurículas son como dos membranitas que están parcialmente separadas, se pegan, ¿sí? Y deja de pasar sangre de una aurícula a la otra y se restablece el circuito menor. Esas dos membranitas que estaban parcialmente separadas, al pegarse y al pasar los días, se van a formar una fibrosis y se van a adherir entre las dos. Entonces ya queda un tabique completo entre las dos aurículas. Algunas veces, después del nacimiento, eso no se cierra y ese bebé tiene dificultades. Permanece abierta la comunicación entre las dos aurículas. Entonces, en condiciones normales, después del nacimiento, las aurículas no tienen comunicación entre sí, los ventrículos tampoco. Habíamos dicho que las válvulas que comunican aurículas con ventrículos, la derecha es la tricúspide, la izquierda es la mitral o bicúspide. Pero hay dos válvulas más en el nacimiento de las arterias en los ventrículos. En la arteria pulmonar, que nace en el ventrículo derecho, está la válvula pulmonar,
y en la arteria aorta, que nace en el ventrículo izquierdo, está la válvula aórtica. Hay 4 válvulas. Y se acuerdan que dijimos que cuando nosotros escuchamos en un ciclo cardíaco 2 ruidos, el primer ruido está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido está dado por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Se entiende? Las válvulas aórtica y pulmonar son un poco más chicos que las auriculoventriculares. Luego habíamos dicho de los vasos sanguíneos que se originan en el corazón, ¿sí? Las venas, o están conectadas, se originan, nacen en el corazón, las venas desde las aurículas, las arterias desde los ventrículos. Vamos a repasar ahora, chicos, el circuito menor o circulación menor y el circuito mayor o circulación mayor. El recorrido que hace la sangre en cada uno de estos circuitos. Habíamos dicho que la sangre venosa, la que tiene carga de dióxido de carbono, llega a la aurícula derecha por las venas cava superior, inferior y seno coronario. De ahí pasa por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar hacia ambos pulmones. La sangre, esa sangre venosa, mientras circula por los pulmones, deja el dióxido de carbono, tiene que dejarlo primero, si no, no se puede cargar de oxígeno, va dejando dióxido de carbono y a medida que se va liberando el dióxido de carbono, se carga de oxígeno. Eso es por diferencia de presión, por diferencia de concentración, chicos, pasa. El dióxido de carbono sale de la sangre y entra el oxígeno hacia los glóbulos rojos. Entonces la sangre se va cargando de oxígeno, va a salir de los pulmones por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Ese es el recorrido de la sangre en el circuito menor. ¿Por qué sucede esto? Porque tiene que dejar el dióxido de carbono, que es desecho, y cargarse de oxígeno y volver para repartirlo al cuerpo. Sale del lado derecho y regresa al corazón del lado izquierdo, a la aurícula izquierda. Y acá podríamos comenzar el circuito mayor. La sangre oxigenada que llega a la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide, sale por la arteria aorta, y dijimos que la arteria aorta es la más grande del cuerpo. De la aorta nacen diferentes arterias que van a distribuir la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. ¿Cuál va a ser el propósito? Tiene que llevarle oxígeno a nuestras células. Acuérdense que nuestras células necesitan oxígeno en forma permanente, entonces les va dejando oxígeno y se carga de dióxido de carbono. La sangre pega la vuelta por las venas hacia la aurícula derecha. Este es el recorrido que hace la sangre en la circulación mayor. Va a repartir oxígeno, deja el oxígeno en todos los tejidos y células, carga dióxido de carbono y regresa al corazón. Acá es al revés, salió del lado izquierdo y la sangre va retornando al lado derecho. ¿Se entiende, chicos?
Sí, profe, es un poquito complicado, pero se entiende. Sí, le ¿Le tienen puedo hacer una que... consulta, profe? Sí, decime. ¿Por las venas cava era que llegaban al corazón la sangre? Las venas cava, vena cava superior. O sea, todas las venas del cuerpo depositan la sangre en el torrente ahí para que vaya para la vena cava y de la vena cava al corazón. Sí, 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 Ven sí. acá, ¿y qué más era, profe, que ahí no alcancé a notar? ¿Cómo? Llegaban al corazón a través de la vena cava y dijo otras más, pero no las alcancé a notar. Dos venas cavas, acuérdense, la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Esas tres venas están conectadas a la Eso, aurícula eso me derecha. faltaba. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, Gonzalo, vos me estabas preguntando de toda la sangre venosa. Yo, Juan. Juan, sí, Juan. Toda la sangre del cuerpo, toda la sangre venosa del cuerpo va retornando a través de las dos venas cavas hacia la aurícula derecha, al corazón, y el seno coronario, que es del propio corazón. Pero toda la sangre venosa de todas las venas del cuerpo al final terminan en las dos venas cavas. Ok. Eso es lo que... Sí, sí, Juan. Es así, toda la sangre venosa. Lo que pasa es que la vena cava superior, acordate que recoge la sangre que viene desde la cabeza, cuello y miembros superiores y parte superior del tórax. Sí. Y la vena cava inferior recoge la sangre venosa de toda la mitad inferior del cuerpo. Miembros inferiores, pelvis, abdomen y parte del tórax. Pero absolutamente toda la sangre venosa retorna al corazón a través de las dos venas cavas. Y la del corazón propio es a través del seno coronario. Gracias, profe. Sí, es así. Es más, se denomina retorno venoso a esa vuelta en la sangre venosa que viene de todo el cuerpo a través de las venas cavas. Ese es el retorno venoso. Significa que está volviendo al corazón. ¿Y la vena cava, la inferior, por ejemplo, hasta dónde llega? Hasta la vena cava inferior nace en la aurícula derecha, Sí. atraviesa el diafragma. Acordate, cuando hablamos del diafragma, dijimos qué cosas le atraviesan. La vena cava inferior, sí, atraviesa el diafragma, sigue por la zona lumbar, hasta más o menos la tercera, cuarta vértebra lumbar. Bien. Ahí se divide en dos. ¿Y ahí que van? ¿Se dividen dos para las piernas? No. Claro, Ah, ahí sí, entendí. Ahí entendí. No sabía, por ejemplo, cómo la sangre de los dedos del pie, cómo hacía de nuevo para subir. sí. Las venas, porque la vena cava inferior, mira, la vena cava inferior va a recibir sangre desde el abdomen a través desde el hígado. Mira, ahí hay un circuito, eso después vamos a ver los circuitos especiales. Ah, es más complicado todavía. Sí. Oh. Toda la sangre venosa del abdomen, toda la sangre venosa que viene de intestinos y desde el vaso, va a tener un desvío hacia el hígado, y de ahí vuelve a salir por unas conexiones las venas suprahepáticas hacia la vena cava inferior. ¿Sí? Y luego la vena cava inferior se divide en dos. Esas dos venas van a recibir toda la sangre de miembros inferiores y desde la pelvis. Ok. ¿Sí? Se complica. Perdonen un momentito, chicos. Sí.
Hola, Cora. Estoy en clase. A ver. No, desde las 4. Espera que intento, igual me ven. ¿Me disculpan un momentito, chicos? Bueno, perdón, chicos. Es que es el cumpleaños de mi nuera y habían programado una videollamada a esta hora. Entendieron mal mi horario de trabajo. Perdón. Bueno, ¿me siguen escuchando? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Bueno, entonces, es un poquito complicado esto, por eso vamos de a poco para ir entendiendo, ¿sí? Después ya vamos a ver las ramas, las principales ramas que nacen en la aorta y algunas venas, ¿sí? Las venas van paralelas a las arterias, ¿se acuerdan que dijimos? Siempre van juntas, si hay una arteria hay una vena seguro, y a veces hay más de una vena, van dos, pero siempre van van juntas paralelas. Pero lo que cambia es la dirección que sigue la sangre en ambas. En las arterias se aleja del corazón y en las venas está al revés, circula al revés, hacia el corazón. Pero van siempre juntas. Y en algún momento, en los extremos más finitos, donde se ramifican, se van a unir arteria y vena, para que la sangre que llegó a las ramas más finitas vuelva por las venas más finitas y vaya volviendo por las venas cada vez más grandes. En ciertos puntos se van a unir ambas, ¿sí? Arterias y venas, pero lo hacen en las ramas más pequeñitas. Por eso la sangre va por las arterias y va a volver por las venas. Pero esto tienen que tener en claro cómo son los dos circuitos y el por qué se dan los dos circuitos, ¿sí?
y acuérdense que les dije que suceden al mismo tiempo. ¿Sí? Mientras una parte de la sangre está circulando por el circuito menor, la mayor parte de la sangre está circulando por el circuito mayor. Nunca están vacías arterias y venas, siempre están llenas de sangre. ¿Sí? Lo que pasa es que no está quieta, la van empujando gracias a la fuerza de contracción del corazón y gracias al diámetro de las arterias. ¿Sí? Entonces, nunca están vacías, siempre están llenas. Lo que hace es que está en movimiento. Ahora lo que vamos a ver es cómo están formadas las paredes del corazón. Por 3 capas. La pared del corazón está formada por 3 capas. La más externa es el pericardio. ¿Se acuerdan que ya habíamos mencionado el pericardio? El pericardio es una membrana fibrosa doble, o sea que son 2 membranas. El pericardio parietal y el pericardio visceral. La más externa es pericardio parietal y la más interna es el pericardio ¿sí? Cuando empezamos a hablar del corazón les mostré en las imágenes lo que se ve, la capa más externa es el pericardio parietal o fibroso, que es una membrana gruesa, opaca. ¿Se acuerdan que veíamos en las imágenes? El pericardio parietal se va a unir o se va a adherir a todo lo que lo rodea, ¿sí? Hacia abajo al diafragma, hacia los lados a las pleuras de los pulmones, hacia atrás con fibras hacia la columna y hacia adelante con fibras hacia el esternón. De modo que el pericardio parietal va a sostener al corazón en su lugar. Pero permite que ahí adentro, es como una bolsita, ahí adentro el corazón pueda moverse, ¿sí? Pueda contraerse. Luego tenemos el pericardio visceral, que es una membrana más finita, semitransparente, que está adherida totalmente al tejido muscular, que es como la aponeurosis que vimos en los músculos, ¿sí? Es una membrana bastante resistente, semitransparente, que envuelve a todo el tejido muscular. Las 2 membranas son de una textura muy lisa y resbalosa, entonces se deslizan una contra la otra, ¿sí? Entonces el pericardio parietal va a estar fijo y por dentro del corazón se mueve. ¿Sí? ¿Qué hay entre esas 2 capas, entre los 2 pericardios? Una pequeña cantidad de líquido pericárdico. Una pequeña cantidad de líquido pericárdico. Acuérdense que como todos los líquidos del cuerpo es por filtración del plasma, siempre hay una pequeña cantidad de líquido pericárdico que actúa como lubricante para que entre los 2 pericardios puedan resbalar uno contra el otro. Pero no están adheridos ambos, no están adheridos, ¿sí? Solamente que hay esa pequeña cantidad de líquido. Es como, ustedes imagínense, como un nylon mojado y lo pegamos a un vidrio. Va a quedar adherido porque la humedad genera una tensión
que hace que el nylon quede pegado al vidrio, pero en realidad no están adheridos. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? No están pegados ambos pericarios, pero sí hay una pequeña cantidad de líquido que ayuda a que se mantengan juntos y que se resbale uno contra el otro. Entonces, ¿cuál es la función del pericardio? Sostener al corazón en su lugar, permitir su movimiento, protegerlo de que se golpee, se lastime o con el movimiento, con la fricción contra las costillas, cause lesiones en el corazón. Entonces, además de sostén, de protección al corazón. La segunda capa, que es la más gruesa, es la capa funcional del corazón, que es el miocardio. ¿Sí? Miocardio, que está formado por tejido muscular cardíaco, que ya habíamos dicho que es un tejido muscular especial. Es estriado involuntario, pero capaz de generar su propio estímulo de contracción, ¿sí? Y tener un ritmo de contracción. Entonces es un tejido especial. Este tejido, esta capa, no es uniforme o no tiene un espesor uniforme en todo el corazón. ¿Sí? En las paredes de las aurículas es muy finito, entre 3 y 4 milímetros de espesor. El miocardio tiene ese espesor en la pared de las aurículas, muy finito. ¿Sí? Entre 3 y 4 milímetros. Es más grueso en los ventrículos, pero tampoco es parejo, como lo habíamos visto en las láminas. En la pared del ventrículo derecho mide entre 5 y 6 milímetros de espesor. Y en el ventrículo izquierdo hasta 1,5 centímetros de espesor, 3 veces más. Entonces, ¿Un centímetro dijo, profe? Perdón. sí, 1,5 centímetros, mucho más grueso. En cambio, en el ventrículo derecho, entre 5 y 6 milímetros de espesor. Entonces, en el tabique, parte del tabique que separa los dos ventrículos también tiene tejido muscular, ¿sí? Ese tabique es fibroso, pero también tiene una parte formada por tejido muscular cardíaco. El tabique entre los ventrículos, ¿sí? ¿Por qué esta diferencia? ¿Se acuerdan cuando hablamos de músculos que dijimos que las células musculares no se pueden reproducir, pero cuando se las hace trabajar de más, se hipertrofian? ¿Se acuerdan que aumentan de volumen? Aumenta la cantidad de filamentos que hay en su interior, de actina y miosina, y aumenta el volumen. Se hipertrofia. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Era Entonces, por el tamaño del circuito, ¿no? sí, las aurículas, ¿hacia dónde tienen que mandar sangre? A los pulmones. No, las aurículas, Hacia los ventrículos. hacia los ventrículos. Ah, Exacto. está bien. El recorrido es muy cortito, ¿sí? Es suficiente con el espesor que tienen para enviar la sangre a los ventrículos. Ah, pensé que estaba discriminando del izquierdo y del derecho, que uno iba a los pulmones y el otro iba a todo el cuerpo por la Es aorta. así.
En los ventrículos, ¿el derecho a dónde manda? A los pulmones. Exacto, el trayecto es corto y la cantidad de sangre que circula en ese circuito es poca. Vos tenés que pensar, chicos tienen que pensar que, como les dije, las arterias y las venas nunca están vacías. Entonces el ventrículo tiene que mandar sangre a una arteria que ya tiene sangre, no está vacía. Entonces tiene que hacer fuerza. Pero es la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, que se divide en dos. Entonces no necesita mucho esfuerzo. En cambio, el ventrículo izquierdo, ¿a dónde tiene que mandar sangre? A todo el cuerpo. A todo el cuerpo, exactamente. Entonces, vos pensás que la aorta tiene 40 centímetros de largo, llena de sangre. El ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza para meter sangre a una arteria que ya tiene sangre. Entonces el esfuerzo, y tiene más sangre que la arteria pulmonar. Entonces el esfuerzo que hace el ventrículo izquierdo es mayor. Por lo tanto, se hipertrofia en condiciones normales. Es más voluminoso. Desde siempre tuvo que hacer más fuerza, así que ya el ventrículo izquierdo siempre es más grueso, en condiciones normales. Por lo tanto, ven, chicos, que el miocardio no es parejo en las 4 cavidades. ¿Sí? En las aurículas sí, pero en los ventrículos es notorio la diferencia. Y luego la tercera capa, la más interna, ¿sí? Adherida al miocardio, es el endocardio. Endocardio es tejido epitelial, no es fibroso o conectivo como el pericardio, no es muscular, es epitelial. Es como la piel que reviste por dentro al corazón. Eso es epitelial. La piel es un epitelio. El endocardio es un epitelio. Es como lo que reviste por dentro al corazón. Las cavidades cardíacas también tapiza los tabiques, por supuesto, y tapiza las válvulas. Endocardio. Es un tejido epitelial muy finito, de textura muy suave, ¿sí? Y es el que va a estar en contacto con la sangre en forma permanente. El endocardio es el que está en contacto con la sangre, ¿sí? Y es liso porque si presentara alguna rugosidad, alguna lesión, la sangre se coagula en ese lugar. Por lo tanto, el endocardio es muy liso. A pesar que vimos en las imágenes que la pared de los ventrículos presenta pliegues, pero el endocardio, la textura, es muy lisa. Si llegara a estar rugoso o lastimado, ahí se puede formar un coágulo. Tiene características especiales el endocardio. El endocardio se va a continuar con un tejido epitelial en arterias y venas que se denomina endotelio, que tiene las mismas características que el endocardio. El endotelio es lo que tapiza por dentro arterias y venas. Bueno, así estaría conformada las paredes del corazón. Ustedes van a ver, chicos, que se pueden presentar... Profe, Sí. ¿puede repetir el nombre? En arterias y venas. Lo que tapiza arterias y venas, sí. Endotelio. Bien, gracias. Escribí, endotelio. Tiene las mismas características, chicos, que el endocardio. De textura suave, cualquier rugosidad o aspereza o lastimadura que haya en el endotelio va a desembocar en la formación de un coágulo de sangre. Perdón, profe, ¿tiene las mismas características que el pericardio o el miocardio? El endocardio. El endotelio. Acordate que
El endocardio es lo que está por dentro, es el que está en contacto con la sangre. Ok. El endotelio es lo que está por dentro en arterias y venas. La sangre propiamente dicha, ¿con quién va a estar en contacto? Con endocardio en el corazón, endotelio en arterias y venas. ¿Y se entiende? Es como el revestimiento interno. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, cualquier aspereza, rugosidad o lastimadura, corte, inmediatamente las células del endocardio o del endotelio van a liberar unas sustancias que van a atraer a las plaquetas de la sangre, a ese lugar. Las células endoteliales o endocárdicas, si están lastimadas o tienen algo, van a liberar sustancias que atraen a las plaquetas. Y las plaquetas se van a volver pegajosas, tienen esa propiedad, se tornan pegajosas y empiezan a adherirse entre ellas. Y van a depositarse en el lugar de la lesión o de la aspereza. Y ahí comienza la formación del coágulo de la sangre. Las plaquetas van a formar el tapón plaquetario. Por eso, el endocardio y el endotelio en condiciones normales tienen una textura muy lisa. Cualquier cosa que altere esa condición puede desembocar en la formación de un coágulo. Cada tejido tiene sus características, como verán. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esto también, chicos, tiene importancia clínica porque ustedes van a encontrarse con pacientes que están con una pericarditis, que es una inflamación, puede ser por una infección en el pericardio. También puede haber una miocarditis, está afectando al miocardio, o una endocarditis, está afectando al endocardio. Generalmente las endocarditis se dan por bacterias, algunas bacterias que tienen preferencia por fijarse en el endocardio, ¿sí? Van a quedarse e infectan el endocardio y pueden causar daño en las válvulas cardíacas. Acuérdense que el endocardio también tapiza las válvulas. Muchas veces las endocarditis pueden dejar daños en las válvulas cardíacas. Siempre que sucede algo así hay que investigar si es por un germen que está sucediendo eso, y hay que investigar, detectar qué tipo de germen para darle el tratamiento adecuado. Así como las meningitis, ¿sí? Que generalmente hay algún virus o bacteria que está infectando las meninges, acá es lo mismo. Puede ser una pericarditis o una endocarditis, son las más frecuentes. Lo menos frecuente es una miocarditis. Esto también tiene de interés clínico, chicos, porque si hay alguna lesión, supónganse algo que desgarre el pericardio, una herida con cuchillo en un paciente, puede ser que se acumule sangre entre las dos membranas, porque se corte y el pericardio también tiene vasos sanguíneos. Entonces puede haber una hemorragia ahí entre los dos pericardios y se acumula sangre y puede afectar la contracción normal del corazón, ¿sí? Porque se siente, acuérdense que el pericardio es como una bolsita y si se empieza a acumular sangre puede dificultar la contracción cardíaca. O en una pericarditis, una infección, que se empieza a acumular líquido entre los dos pericardios. Entonces puede afectar la contracción cardíaca. Si es mucho, hay que drenarlo, hay que sacar ese líquido porque está afectando la contracción cardíaca. Bueno,
Esos son cuadros que se pueden ver. ¿Sí? Bueno, así están formadas las paredes del corazón, por esas 3 capas o 3 tipos de tejidos superpuestos. Cada uno tiene una función. Y lo otro que vamos a ver es un sistema de células especiales que se encuentran en el miocardio. Ya sabemos cuál es el miocardio. Mio es en referencia a músculo, ¿se acuerdan? Si es miocardio, es el tejido muscular cardíaco. Entonces hay unas células especiales en el miocardio que van a formar el sistema de marcapasos del corazón o sistema de, así les escribo, sistema cardiovector o cardiorector o marcapasos natural. Es un sistema especial. Este sistema cardiovector es el responsable ¿Del ritmo? claro, primero de generar el estímulo eléctrico, de generar el estímulo eléctrico para que las células musculares se contraigan. Y luego fija el ritmo y coordina la contracción entre aurículas y ventrículos. ¿Se acuerdan que dijimos que no suceden al mismo tiempo? Primero se contraen las aurículas y luego los ventrículos. No los 4 al mismo tiempo. Entonces, este sistema es el encargado de generar el impulso eléctrico, fijar el ritmo y coordinar la contracción de aurículas y ventrículos. Es un sistema especial. Acuérdense, chicos, que como todos los músculos para que se puedan mover tienen que estar conectados con nervios, ¿sí? Los nervios motores. No me acuerdo si eso se los dije en músculos. Para que un músculo se contraiga, por más sanito que esté, tiene que tener una conexión nerviosa. Tiene que tener nervios motores que le traigan la orden, el estímulo para que se contraiga. Si un músculo no tiene conexión a un nervio, no se va a contraer. Por más que esté perfecto el músculo. Pero si no le llega la orden, el estímulo para la contracción, no lo hace. Y ese estímulo es eléctrico. ¿Por qué eléctrico? Porque hay moléculas presentes en el plasma, presentes en las células, presentes en todos los líquidos. Hay moléculas que están cargadas eléctricamente. Esas son el sodio, que se escribe así, sodio, Na, potasio, como K, y algo el cloro. Sodio, potasio, cloro. Estas moléculas están cargadas eléctricamente, tienen diferentes cargas eléctricas. También se denominan electrolitos por las cargas que tienen. Entonces, el estímulo nervioso es un estímulo eléctrico. Es por movimiento de estas moléculas. ¿Sí? Si se acumula mucho sodio en un lugar, hay más carga positiva. Después en otro momento lo volvemos a ver esto, pero para que sepan, chicos. El estímulo nervioso es un estímulo eléctrico. Es un movimiento de moléculas cargadas eléctricamente. Por supuesto, la electricidad que cargan es de bajo voltaje, ¿no? Pero están cargadas eléctricamente con diferentes cargas. Entonces se generan, de acuerdo a la concentración,
de acuerdo a la concentración de estas moléculas, va a haber más carga de un lado, menos carga eléctrica de otro. Entonces se generan diferencias eléctricas y eso permite, o es como una orden que le llega a las células musculares, ese movimiento para que se contraigan, ese movimiento de moléculas. Por eso sí se puede hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma es el aparatito que puede ver el movimiento del corazón. En realidad está controlando o puede sensar o es sensible a los movimientos eléctricos que se producen a nivel de las células musculares cardíacas. Estas moléculas se mueven y eso genera diferentes cargas eléctricas. Entonces el electrocardiograma las detecta. ¿Sí? Es un movimiento eléctrico de moléculas. Entonces las moléculas van y vienen, van y vienen, van y vienen, y entonces esta diferencia de carga se detecta. ¿Sí? Eso hace que las células musculares se contraigan, así responden. ¿Sí? Entonces, el corazón sí está conectado al sistema nervioso, por supuesto, pero este sistema es capaz de generar su propio estímulo eléctrico. ¿Sí? Actúa como un disparador de moléculas, de movimiento de moléculas, y eso es una orden a las células musculares cardíacas para que se contraigan. Dispara su propio estímulo eléctrico. De hecho, se puede desconectar un corazón de los nervios y se va a seguir contrayendo igual. Es gracias a estas células especiales. Perdón, profe. Sí, decime, Juan. El corazón dispara los impulsos. Ajá. El mismo corazón. El mismo corazón. Este sistema. Sí, es autónomo el corazón. Está conectado al sistema nervioso. ¿Qué orden le va a llegar del sistema nervioso al corazón? Que tiene que acelerarse, por ejemplo, si estamos haciendo actividad física. Por la necesidad de oxígeno, hay receptores que detectan la necesidad de mayor oxígeno, y entonces el cerebro le manda orden al corazón de que acelere. Ok. Pero el que fija el ritmo Es el corazón. es el corazón. Exacto. Gracias a este sistema. ¿Qué va a hacer? En vez de disparar 70 estímulos eléctricos por minuto, que es lo normal, si estamos haciendo actividad física va a disparar 140 veces por minuto el estímulo eléctrico. No le llega 140 órdenes desde el cerebro, no. El que genera su propio estímulo es el propio corazón. ¿Sí? El cerebro le dice que se apure. Entonces el corazón adapta, se acelera, pero digamos que el ritmo se mantiene coordinado. ¿Sí? El corazón es autónomo para eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Pero... Bueno, ¿dónde están? Después cuando ustedes vean química y bioquímica, después van entendiendo un poco más esto de las moléculas y de las sustancias, las cargas eléctricas, ¿sí? Pero estas son las responsables, son electrolitos, ¿sí? Todo el sistema nervioso funciona igual, ¿sí? El tejido muscular también funciona igual por movimiento de estas moléculas, sodio, potasio y cloro, ¿sí? Por eso se llaman electrolitos. Ustedes en el laboratorio van a tener que medir electrolitos. Muchas veces le van a pedir el nivel de potasio, el nivel de sodio, ¿sí? Porque son fundamentales para esto. Para el estímulo nervioso es un estímulo eléctrico también, o la contracción muscular. Es un estímulo eléctrico, ¿sí? Este sistema está formado por grupitos de células, estas células especiales. El primer grupito se llaman nódulos, ¿no? Nódulos que son
No se escucha, profe. No le Profe, escuchamos, no le profe. escuché. Se Alguien cortó la el sigue. micrófono. Ah, ¿Sí? Ahí está. sí, profe, hizo escuchar. Bueno, entonces, si uno toca la pared de la aurícula, se nota como un nodulito, como una dureza, digámoslo así, como para que se imaginen. Y es un nodulito, el primero, el que comanda este sistema, se llama nódulo sinusal. Perdón, profe, yo me quedé ahí cuando se cortó que usted dijo, el primer grupo de este sistema se llama, y ahí me quedé, y se le volvió a cortar el micrófono. Nódulos. Se llaman nódulos. Dijo. Ah, gracias. Otra vez se me volvió a cortar el micrófono. Bueno, a ver, les decía, Juan, que se llaman nódulos porque se pueden palpar como una pequeña dureza, ¿sí? Como algo, como un nodulito, como un granito, digamos así. Por eso se llaman nódulos. Ok. El primer nódulo está en la pared posterior de la aurícula derecha. Pared posterior de la aurícula derecha. El primer nódulo es un grupito de células especiales. ¿Qué es el nódulo sinusal? El primer nódulo es el nódulo sinusal. ¿Sí? Pared posterior de la aurícula derecha, dijo, profe. Sí, pared posterior de la aurícula derecha. Que debe tener un diámetro de 5 milímetros, 5 milímetros, porque se nota un poquito más, digamos, de mayor espesor que la propia pared de la aurícula. El nódulo sinusal, chicos, es el que comanda todo este sistema. Es el que fija el ritmo y larga el estímulo eléctrico, ese movimiento de moléculas, ¿sí? Como la orden, como una chispa. Larga, se encendió, y ese estímulo eléctrico se propaga a la pared de las dos aurículas y eso hace que las dos aurículas se contraigan al mismo tiempo. Ese estímulo eléctrico que largó el nódulo sinusal se propague rápidamente, pero esto es en milisegundos. Se propaga y las aurículas se contraen. Ese nódulo, a su vez, está conectado por un grupito de fibras, ¿sí? Como prolongaciones de esas células, a un segundo nódulo que está ubicado en el tabique que separa aurícula derecha del ventrículo derecho. Pero viene la parte del medio, ¿sí? Bien pegada a la zona media. Entonces, el nódulo sinusal está conectado con un grupito de fibras al segundo nódulo ubicado en el tabique entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Ese nódulo se llama AB, que es de aurículo el nódulo aurículo ventricular, nódulo AB. Entre los amigos AB. ¿Dónde dijo, profe, que estaba ubicado? Tiene otro nombre más complejo todavía. Está ubicado en el tabique que separa aurícula derecha del ventrículo derecho, como al lado de la válvula tricúspide, hacia el medio, hacia la línea media. ¿Sí? Ese es el segundo, el AB.
Entonces, el nódulo sinusal es el que larga la chispa eléctrica. Eso se difunde a la pared de las aurículas y se contraen, pero este estímulo también difunde al nódulo AB. Cuando llega al nódulo AB, ese estímulo es como que este lo reenvía. ¿Hacia dónde? Hacia los ventrículos, ¿sí? Es como que una segunda chispa hacia los ventrículos. Desde el nódulo AB nace un grupito de fibras que van por el tabique interventricular, el tabique que separa los dos ventrículos. Ese grupo de fibras se llama haz de His. Como los haces musculares, pero este es un haz de fibras. Es un grupito de fibras, prolongaciones de las células que están en el nódulo AB. Ese grupito que va por el tabique interventricular se denomina así, haz de His. Más o menos tiene de largo ese haz 1,5 centímetros. Y luego las fibras se separan y se ramifican en la pared de los dos ventrículos, formando la red de Purkinje. ¿Sí? Entonces, desde el nódulo AB, que está formado por un grupo de células especiales, nacen prolongaciones en forma de fibras que van por el tabique interventricular formando el haz de His, y esas fibras se van a separar y se ramifican en la pared de los dos ventrículos. Se separan, pero van por el miocardio, ¿sí? Se ramifican en el miocardio como hilitos, formando la red de Purkinje. El haz de His va a llevar el estímulo eléctrico hacia la pared de los dos ventrículos, por lo tanto se van a contraer los dos ventrículos. Primero las aurículas y luego los dos ventrículos. Acá están, ahí tienen entonces anotado las estructuras que forman el sistema cardiovector. Nódulo sinusal, nódulo AB, haz de His y red de Purkinje. ¿Se entiende, chicos? Son esas cuatro, profe, ¿no? Esas cuatro. Que van todas conectadas. Sí, están todas conectadas. Sí. Bien. Sí, todas conectadas. ¿Sí? De manera que el estímulo eléctrico que nace en el nódulo sinusal va a llegar al nódulo AB y desde el nódulo AB va a ir a la pared de los ventrículos. ¿Se entiende? Entonces, el que genera el estímulo eléctrico de contracción son las células del nódulo sinusal, pero también fijan el ritmo y esa contracción está coordinada, nunca se contraen las cuatro al mismo tiempo. Primero el estímulo va a las aurículas para que se contraigan y luego es como que se produce un retraso ahí hasta que llega al nódulo AB y de ahí parte de nuevo hacia los ventrículos, de tal manera que no se contraigan las cuatro cavidades al mismo tiempo. ¿Se entiende? Acuérdense que el tejido muscular de las paredes de aurículas y las paredes de los ventrículos tienen separaciones a nivel de los tabiques, cosa de que no sea todo uniforme el tejido muscular, porque si fuera todo uniforme se contraería todo al mismo tiempo. Los tabiques generan separaciones en el tejido muscular
entre aurículas y entre aurículas y ventrículos, ¿sí? Es como que el tabique se prolonga en el espesor del miocardio como para generar separación en el tejido muscular. Entonces se puede hacer esto de que se contraigan con diferente, como si fueran individuales. ¿Se entiende? Ahora, puede haber fallas en el sistema, en el nódulo sinusal. Supónganse que esa zona del miocardio tiene alguna pequeña arteria tapada que está lesionando justo esa zona de la aurícula derecha y puede que no funcione bien. Entonces no va a generar el disparo. Ahí toma el comando el nódulo AB. Puede generar el estímulo, el AB, para que se contraigan las aurículas y se contraigan después los ventrículos. Como funciona en las dos direcciones, hacia las aurículas y luego hacia los ventrículos. Pero no puede acelerar el ritmo. El nódulo AB genera estímulo eléctrico para la contracción, pero no puede acelerar. Funciona a una velocidad más o menos promedio, chicos, de 50 a 55 veces por minuto. Si una persona quiere hacer actividad física y está teniendo fallas en el nódulo sinusal, el corazón se sigue contrayendo. Pero si va a hacer actividad física no va a poder acelerar. El nódulo AB no puede adaptarse al cambio de velocidad. Este sistema está preparado para que el corazón nunca se pare. Ese es además el sentido. Si hay falla en el nódulo sinusal, toma el comando el nódulo AB, pero no puede acelerar. Esto se denomina en un cuadro clínico, a veces se dice que esta persona tiene un bloqueo, o sea que la conexión entre los dos nódulos está bloqueada. O en alguna parte del sistema hay algo que está fallando y puede bloquearse. ¿Sí? Y si le pasara algo al nódulo AB, el haz de His, las fibras, pueden generar un ritmo de contracción, pero es muy lento, 20 veces por minuto. ¿Sí? Es como que el corazón no va a parar. ¿Sí? Sí, se sigue contrayendo igual, pero 20 veces por minuto. Bueno, pero esas personas pueden tener desmayo, ¿sí? O muerte súbita, porque no tiene una buena oxigenación. Es muy lento el ritmo de contracción. Entonces, a veces se detectan estas fallas en el sistema. Se produce por lesiones en el miocardio, ¿sí? Justo en la zona donde está alguna de estas estructuras, entonces puede haber fallas. Generalmente las lesiones es puede ser una miocarditis, pero si no por falta de oxígeno. Arterias tapadas, es lo más frecuente. Y si de todas maneras hay alguna falla general del sistema, las células musculares cardíacas se pueden contraer por su cuenta. Se siguen contrayendo, son autónomas, ¿sí? Pero en este caso sin ningún ritmo, sin ninguna coordinación. Entonces, eso es lo que ocurre en un paro cardíaco. El corazón se fibrila, ¿sí? Está fibrilado, significa que todas las células se están contrayendo, pero totalmente fuera de ritmo, totalmente descontrolado. Entonces, un corazón fibrilado, si uno lo puede ver, está como tembloroso. ¿Sí? Las células se están contrayendo a su ritmo, pero se perdió la función de bombeo. ¿Sí? Entonces, el corazón está fibrilado. Por eso, en un paro cardíaco, ¿qué se hace comúnmente? La reanimación, el masaje cardíaco, ¿sí? Y si no, el choque eléctrico, una descarga eléctrica grande, ¿sí?
es una descarga súbita. ¿Y qué hace? Es como que deja todas las células musculares paralizadas y se dejan de contraer, la lleva a cero y se espera que el nódulo sinusal retome el ritmo normal. Para eso es el choque eléctrico, una descarga eléctrica. Entonces las deja todas pasmadas, ¿sí? Por eso una persona en paro cardíaco lo más probable es que el corazón esté fibrilado. Por eso se puede recuperar una persona en paro cardíaco. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Funciona, la verdad que las células musculares cardíacas son muy resistentes, ¿sí? Bueno, chicos, los voy a dejar así. Cuando quieran ya se pueden ir conectando a la plataforma. Los dejo así tranquilos. Y la clase que viene seguimos con aparatos circulatorios. Bueno. Buenísimo. Profe, le hago una consulta. ¿A qué hora arranca el parcial? -10. Ah, una preguntita. ¿Es probable que en el parcial haya más de una respuesta correcta en alguna pregunta? Porque siempre me agarra la misma duda. Sí, hay preguntas que están verdadero o falso, te lo indica, o si no, si es una sola opción correcta, te va a decir señale la opción correcta. Y si es para señalar más de una opción, que también hay, te va a decir señale una o más opciones correctas. Ah, buenísimo, profe. Gracias. ¿Sí? Así que lean bien, ¿sí? Y les va indicando. Ahora -10 arranca el parcial. Yo igual sigo conectada acá en el Skype, chicos, ¿sí? Bueno, profe, entonces nos quedamos conectados. Estamos abiertos acá y hacemos el parcial. Cualquier cosa, sí. Después me dicen cómo les fue, me cuentan. Bueno. ¿Sí? Bueno, corto las llamadas y pueden quedarse tranquilos. Gracias, profe. María, gracias por la grabación. De nada, profe. Profe, Sí, decime. ¿sabe que una compañera me acaba de mandar un mensaje, Selena Toro, Sí. de que donde ella vive se cortó la luz? Otra vez con este tiempo, sí. Yo me imaginé que iba a haber problemas. Ahora me comunico con ella. A ver si... Bueno, gracias, Doc. Sí, tiene celular, ¿no es cierto? Sí, profe, tiene celular. Ah, bueno. Por eso. O por Skype no tiene internet. No, ahí yo le consulto igual, le mando un mensajito. Pregúntale si se puede conectar a la plataforma por el celular para hacer el parcial. A ver, ¿qué te dice? Profe, a mí le habían avisado a las chicas que se me había ido la luz, pero hace un rato me volvió por la asistencia. ¿Y cómo, perdón? Que a mí se me había ido la luz y hace un rato volvió y me conecté a la clase medio tarde. Era por la asistencia más que nada. Sí, vos, Milagros, ¿no? No, Gómez Elisa. Ah, Gómez, sí, que me dijeron las chicas que te habías quedado sin luz. Sí, sí. Sí, está bien. Bueno, Bueno, profe.